Tras 2 años de estudio en la escuela de japonés, hoy me he graduado. Pues así es, después de 2 años y 3 meses estudiando en la escuela de japonés, hoy ha sido la celebración de graduación en la escuela de japonés con toda su solemnidad y protocolo japonés, saludándonos varias veces unos a otros con este gesto de inclinarse y recibiendo con las dos manos el certificado de los estudios, que aquí lo tengo. Aquí, como podéis ver, pone Sotsugyo Shosho, el certificado de graduación, y mi nombre, y luego pues que he completado los estudios en la escuela de japonés. Y viene también mi número de estudiante. Pues sí, después de 2 años y 3 meses, justo el tiempo que llevo aquí en Japón, porque a los pocos días de llegar a Japón, en junio del año 2023, entré en la escuela de japonés y hasta hoy he continuado mis estudios, cosa que es esencial para la labor misionera aquí en Japón, porque una cosa que tenía muy clara desde que llegué aquí es que si he venido aquí como misionero y he de anunciar a Jesucristo, mi prioridad es el anuncio de Jesucristo a los japoneses, y para eso es necesario el aprender japonés, y no basta solo con una conversación normal, porque para poder anunciar a Jesucristo hace falta hablar al corazón, y para hablar al corazón y poder escuchar al otro hace falta un manejo de la lengua quizá más profundo que simplemente un uso cotidiano de la lengua. Y por eso durante todo este tiempo pues me he estado dedicando con todos mis esfuerzos a estudiar, no solo yendo a clase por la mañana, sino también estudiando por mi cuenta por la tarde y haciendo los deberes. Y por eso es por lo que estoy muy contento. Hoy estoy especialmente contento porque la escuela donde he estudiado, que se llama ECC, creo que es una escuela muy buena. Creo que tiene un buen método para enseñar la lengua. Yo estoy acostumbrado quizá a un método distinto, que es como aprendí el inglés en el colegio y cómo he aprendido otras lenguas, estudiando la gramática, viendo cómo se construyen las oraciones y aprendiendo vocabulario. Sin embargo, esta metodología intenta copiar de alguna manera el proceso de aprendizaje de un bebé y de un niño pequeño, cómo va aprendiendo la lengua a través de patrones gramaticales, y a través de esos patrones gramaticales va adquiriendo lenguaje, y con ese lenguaje vienen también palabras y vocabulario, y eso va dando pie para ir estudiando la gramática, pero no la gramática desde el principio, ¿no? Como en los métodos que yo había utilizado hasta ahora. Y me parece una metodología muy eficiente y que permite pronto el poder empezar a tener una conversación, ¿no? Y a relacionarse y a progresar también en el manejo de la lengua. He de decir también que estoy muy contento con los profesores que he tenido. Es verdad que a lo mejor unos eran capaces de enseñar mejor que otros, pero es verdad que todos, sin excepción, han sido muy atentos con respecto a mí y a mis compañeros, siempre muy pendientes de nosotros, de que pudiéramos aprender, de las dificultades que teníamos y ver cómo solucionarlas. La verdad es que estoy muy contento con los profesores, y además he podido hacer también amistad con algunos de ellos especialmente, así que también le doy muchas gracias al Señor por ello, ¿no? Y esa amistad, ¿no?, con profesores que me han ido acompañando durante un tiempo largo, pues ha hecho también que en alguna ocasión
hayan acudido a mí no tanto como estudiante, sino como sacerdote, para preguntarme cosas o inquietudes que llevaban en el corazón, ¿no? Que es señal también de una relación más estrecha, ¿no? Así que pues le doy muchas gracias al Señor por esto. Y lo mismo me ha sucedido con los compañeros, que la mayor parte son todos chicos jóvenes que están haciendo sus estudios en el extranjero, como los hice yo también cuando era joven, en Inglaterra y en Estados Unidos. Y he podido hacer amistad con ellos. Y amistades en algún caso muy buenas, que espero que sigan continuando pues en el futuro, ¿no? Y, y además, desde que entré en la escuela, una cosa también que tuve clara es que si yo había venido aquí como misionero, pues era también misionero en la escuela. Y además era un ambiente muy propicio para ello porque el 99,9% de los profesores y del alumnado no son cristianos y apenas conocen el cristianismo. Así que, por ejemplo, decidí desde el principio que cada vez que tuviera que escribir una redacción, intentaría pensar en la manera de escribir esa redacción para que pudiera ser evangelizadora. Cada vez que tenía que hacer una presentación delante de mis compañeros, pues intentaba ver la manera de que se pudiera incluir en mi presentación algo que fuera evangelizador, ¿no? Y pues me he encontrado también muy buena acogida por parte de la gente, tanto de los profesores como de los alumnos. Es más, en muchas ocasiones lo que ha surgido ha sido quizá una inquietud por saber más, por conocer más, ¿no? Y de ahí han nacido preguntas y de esas preguntas pues hemos podido conocernos mejor entre nosotros. Así que le doy muchas gracias al Señor, ¿no?, por todos los amigos que me ha regalado en la escuela durante estos 2 años y 3 meses, ¿no? Y, y luego estoy muy contento porque he hecho mi trabajo durante estos 2 años y 3 meses. Mi trabajo era priorizar el estudio y dejar de lado a lo mejor cosas que me apetecería más hacer como sacerdote, pero que en este momento no eran una prioridad. Como he dicho antes en el vídeo, desde que llegué aquí tuve claro que para mí era una prioridad la evangelización de los japoneses. Aquí en Japón, en la iglesia, como he dicho en otras ocasiones, hay muchos inmigrantes y muchos de ellos hablan inglés y yo también hablo inglés. Y yo me siento muy cómodo pudiendo trabajar en inglés con toda esta gente, confesando en inglés, celebrando la misa en inglés, haciendo encuentros en inglés. Para mí es más fácil. Pero desde que llegué aquí, eso lo he visto más bien como una tentación, en el sentido no de que sea algo malo, que no lo es, y de hecho he celebrado misas en inglés y atiendo a la gente en inglés y confieso en inglés y hago todas estas cosas en inglés, pero teniendo siempre muy presente que mi prioridad es el japonés y los japoneses, que he venido principalmente para anunciar a Jesucristo a aquellos que no le conocen, que principalmente son japoneses. Y creo que he podido proteger el estudio durante estos 2 años y 3 meses, gracias también a que el obispado me permite el poder dedicar todo este tiempo al estudio, estando en una parroquia en la que no tengo una carga pastoral grande que no me permita el poder dedicarme al estudio. Y lo he hecho todos los días, de lunes a viernes. He ido a la escuela y he tenido 4 horas de clase. Y luego he intentado, en la medida de lo posible, por las tardes, dedicar otras 4 horas al estudio personal. Y los fines de semana, especialmente quizá el primer año, los sábados y los domingos después de las misas, dedicarlo también al estudio. Es decir, dedicar prácticamente todo mi tiempo al estudio de la lengua. Es verdad que sí que he notado que conforme ha ido pasando el tiempo, quizá ya más en ese segundo año, quizás mis fuerzas y mi capacidad
han ido mermando y me ha resultado sobre todo más difícil el poder dedicar 4 horas de estudio personal todas las tardes, y a lo mejor se ha ido reduciendo. También quizá por el cansancio, yo creo. Fundamentalmente ha sido, yo creo, por el cansancio de, de no haber tenido tiempo de descanso y haber estado pues estudiando. Pero era una inversión de futuro, porque yo necesito manejar bien la lengua. Y es verdad que todavía no la manejo bien, pero manejo la lengua lo suficientemente bien como para empezar a hacer cosas dentro de la pastoral que ya las vengo haciendo, pero quizá con más soltura, con mayor profundidad. Pues eso sí que es verdad, ¿no? ¿A qué nivel de japonés he llegado? Pues el examen oficial de japonés que se hace se llama el examen de capacidades en lengua japonesa. Y tiene 5 niveles. El nivel 5 es el más sencillo y el 1 es el más complejo. Pues yo he terminado las clases ensayando con el nivel 1, es decir, el más alto de todos. Que no quiere decir que yo tenga ese nivel, que no lo tengo, porque la mayor parte de las cosas no las entendía. Probablemente si hiciera el nivel tercero lo podría probar, y para el segundo tendría mis dificultades. No sé si sería capaz de aprobarlo, pero desde luego el nivel 1 no estoy en él todavía. Pero mi japonés es el suficiente como para poder celebrar los sacramentos, poder confesar a alguien si no habla demasiado rápido y sin vocalizar, y poder decirle algo después de confesar sus pecados. Y mi nivel de japonés es el suficiente como para poder celebrar la misa y predicar en la misa. Incluso hay ya días entre semana que ni siquiera tengo un pequeño esquema, sino que improviso y voy diciendo la homilía con lo que he preparado anteriormente en la oración. Y los domingos, con un esquema, pues soy capaz de desarrollar una homilía de 10 minutos más o menos, ¿no? Y luego, aunque esto es lo más difícil, pero empieza también a venir gente para acompañamiento espiritual y dirección espiritual. Y bueno, lo voy intentando, ya digo, es lo más difícil de todo, pero soy capaz de entender lo que me están diciendo y poder dar algún consejo o alguna pauta o alguna cosa que pueda ayudar a esa persona. Así que nada, pues le doy muchas gracias al Señor. Sé que tengo que continuar mi estudio y así lo voy a hacer por mi cuenta, dedicando tiempo a la lectura todos los días y luego pues hablando con la gente, que es también un entrenamiento muy bueno. Y crece también en mi corazón, cosa que es curiosa, pero crece también en mi corazón el deseo de aprender chino. Cada vez que veo a los chinos y veo la realidad del país chino, veo también las posibilidades evangelizadoras que hay, y veo cómo puede florecer el cristianismo en China de una manera tan grande y cómo puede eso ayudar al desarrollo del país. Y la verdad es que me entran unas ganas tremendas de aprender chino, pero tengo que continuar perfeccionando el japonés. No me puedo meter ahora a aprender otra lengua porque yo creo que sería contraproducente incluso para mi japonés. Entonces tengo que ir poco a poco, poco a poco. Y a partir de ahora, pues estaré en la iglesia, y eso me ha hecho pensar también una cosa, y es que uno de mis ambientes más importantes hasta ahora ha sido la escuela, donde el 99,9% de la gente está sin bautizar. Y ahora que tengo que estar en la iglesia, pues aquí el 99,9% de la gente está bautizada. Así que el panorama cambia sustancialmente. Y he pensado que aquí en Japón, no como en España, que es distinto, aquí en Japón el hecho de que un sacerdote vestido de sacerdote se haga presente en ambientes donde la mayoría no sean cristianos, que fuera de la iglesia en Japón pues son prácticamente todos, pues es importante. A lo mejor en España
ese esfuerzo no es tan importante para el sacerdote porque estando ya en la iglesia, pues el sacerdote no da abasto, ¿no? Con toda la pastoral y las cosas que tiene que atender. Pero aquí en Japón creo que es especialmente importante que un sacerdote, identificándose como sacerdote de manera especial a través de su manera de vestir, pueda hacerse presente en ambientes donde la mayoría no sean bautizados. Y he descubierto uno que he empezado a practicar y es que hay una aplicación del móvil que se llama Meetup y donde se publican distintos eventos a los que uno puede ir, que son pues un evento para un grupo de teatro, un evento para ir de picnic a no sé dónde, un evento para hablar español, un evento para hablar inglés. Y este es un evento que es para ir a tomar café a una cafetería que hay en el centro de Osaka para gente que tiene interés en la cultura española. Y se habla en español. Y fui para allá y hay un montón de jóvenes japoneses que tienen interés por la cultura española, que hablan en español y creo que es un ambiente muy bueno en el que puedo hacer amistades con gente no bautizada y me parece algo muy importante y por eso he empezado a frecuentar este ambiente. Y otra de las cosas que estoy empezando a hacer a partir de ahora y que quiero dejar hecha entre septiembre y octubre es encontrar una casa para poder celebrar un cursillo de cristiandad el verano que viene en agosto. Ya habéis visto que este verano en agosto han venido unos misioneros de Madrid y hemos tenido una actividad evangelizadora y la idea es el verano que viene hacer esa misma actividad pero con un cursillo. Así que ahora en septiembre y en octubre eso lo quiero dejar apalabrado, ¿no? El lugar donde poder celebrar un cursillo. Y la semana que viene, el martes, voy a ver 2 casas, así que os pido que recéis para que sobre todo para que las monjas o los sacerdotes que se encargan de esas casas acepten el poder celebrar un cursillo en los términos en los que se debe celebrar un cursillo, ¿no? Y que se puedan facilitar las cosas y no que todo sean pegas y problemas y al final pues que no se puede utilizar la casa, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Que podamos celebrar el cursillo y que todo pueda salir bien. Así que os pido oración. Bueno, pues estoy especialmente agradecido a Dios por estos 2 años que me ha regalado en la escuela de estudio del japonés y que permite que pueda evangelizar en japonés a los japoneses. Le doy muchas gracias a Dios y os invito a uniros a mi acción de gracias. Un abrazo muy fuerte, misioneros.